hicimos una pequeña pausa para que no perdamos el video. El video ya está colocado en el Instagram, en la parte de Instagram TV. Y ahorita estoy esperando a que Rosana se conecte nuevamente para que continuemos hablando sobre el mapa de la obesidad. Ahorita vamos a hacer un pequeño recuento para las personas que no se han suscrito. Muy bien. A ver, Rosana, no sé si te tengo aquí. ¿Estás allí? Ah, sí, perfecto. Muy bien. De Me estaba noche, diciendo que vamos a hacer un pequeño... Ah, llegó la noche a 5 de Francia. la noche. Oh, Dios. Bueno, eso afecta también tu mapa, el mapa de tu peso ahorita, de seguro, porque los horarios se te van a trastornar un Uno se poquito para la acostumbra, comida. de verdad. Lo que más me pasa es al contrario. En el verano, ay, caray, con razón que tengo a personas 9 de la noche y todavía hay sol. Pero, entonces, Ujú. estaba haciendo Ok, y vamos a hacer una recapitular. cosa que era como un pequeño recuento de los, Empezamos, de los sí, hitos empezamos que con tú la has parte nombrado. no modificable, biológica, netamente, hablando un poco de los genes. Y hablábamos justamente de todas esas cosas que pueden pasar en las primeras etapas de la vida y un poco más allá en cuanto a nuestros hábitos alimenticios, en la actividad física y la influencia de nuestro entorno más cercano, que son nuestros padres, en esa alimentación. Luego Ujú. Tanto con el ejemplo como con lo que ellos hablamos un prediquen. poco de nuestro tiempo libre y cómo lo utilizamos en la manera de hacer ejercicio, cocinar, organizarnos, y también hablamos un poco de la disponibilidad de los alimentos. Y estamos hablando de que esa es la parte más simplista, Ujú. de decir qué es lo que comes, es lo que hace únicamente que aumentes de peso. Pero hay más factores y te propongo comenzar a hablar de la parte que viene unido con el live previo, que son esos factores psicológicos de Ujú. nuestra alimentación, Maravilloso. y sabiendo que los factores psicológicos no son solamente los únicos que se pasan en nuestra cabeza, existen factores externos que pueden hacer que nuestra psicología interior, por así decirlo, se vea modificada. Y esto también tiene factores sociales que afectan nuestra manera de relacionarnos con la nutrición y con la comida, y todo eso forma parte de esto que en algún momento y en algunos casos puede llegar a una obesidad. Entonces tenemos que tomar en cuenta, por eso hablamos en, Excelente. Me parece muy sí, bien poder tomarlo en cuenta, ¿sabes? Porque quedaron como algunas dudas pendientes del último live, entonces yo creo que cuando hablemos ahorita de la parte psicológica, sí. vamos a De poder hecho, resolver. tenemos una parte que es esto de que ya lo hicimos un live, de hecho, dedicado a eso, del hambre emocional. Una persona que está al tanto de sus emociones y las comienza a identificar. Ya Bien, va, bien, Rosana, que no te importante. estaba Ya, viendo, ahora sí. se Te quedó. decía que esto Ok, aplica perfecto. para las personas con obesidad o no, que el hecho de conocer nuestras emociones, de aceptar nuestras emociones, reconocer qué es lo que está pasando, pues es una parte fundamental y está relacionado justamente con la obesidad. ¿En qué sentido? Una persona que come por todos los motivos tiene más posibilidades de aumentar de peso que la persona que come para satisfacer las necesidades fisiológicas y de energía. Entonces, allí es justamente Por donde hay que supuesto que trabajar sí. en equipo con la parte psicológica de hacer que esa persona, porque nosotros convivimos 24 horas sobre 24 con nosotros mismos, aprender a saber qué es lo que está pasando y si es algo que yo estoy tratando o yo estoy confundida
entre mi comida y mis emociones. Y existe justamente Fíjate que estos factores, la ujú, persona como... te iba a decir, una persona hizo una pregunta en el live pasado y no lo pudimos tomar por tratar pues, los temas de tiempo. Y era cómo, desde el punto de vista psicológico, pero es que tú Ujú, también seguro tienes algo que comentar porque tú trabajas con personas con sobrepeso y con obesidad ujú. día a día en la consulta. Entonces, ¿cómo se va modificando la parte psicológica de la persona con respecto a la presencia de este sobrepeso? Entonces, por supuesto que hay modificaciones y por supuesto que hay aumento de riesgo de, por ejemplo, depresión, aumento de riesgo de ciertas conductas de, vamos a decir, de hacerse daño a sí mismos. Hay Hay aislamiento. mayor cantidad de personas con baja autoestima, hay aislamiento, hay en algunos dificultades para tener herramientas sociales adecuadas precisamente por ese autoaislamiento y por el aislamiento que imponen los terceros, ¿no? Cuando hacen bullying, cuando hay burlas, cuando hay rechazo precisamente porque este niño es gordito y yo no, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que la psique de una persona que ha sido durante toda su vida mmm, portadora de sobrepeso, de obesidad, va a ser diferente de aquella que Sí. tiene normopeso, porque han sido, digamos que, expuestos a diferentes tipos eh, de, de hechos y de situaciones que van a modificar su forma de pensar, no Sí. solamente sobre ellos mismos, sino sobre lo que es el colectivo. Entonces son diferentes estímulos que van a producir diferentes emociones y van a producir Y diferentes diferentes creencias, situaciones. pensamientos a largo Hay plazo. personas que, por ejemplo, cuando les dicen o cuando vienen de tener un sobrepeso, ah, tengo sobrepeso, oh Dios mío, me dijeron, recordando que la persona tiene balanza y tiene espejo, voy a cuidarme, voy a poner las acciones que necesito para hacerme ayudar. Hay otras personas que, por el contrario, y todo depende de nuestra personalidad, se aíslan, se sienten ofendidas. Hay personas que llegan al otro extremo, lamentablemente, y desarrollan un trastorno restrictivo de la conducta alimentaria. Entonces, tenemos que vigilar a esa persona, acompañar a esa persona para ver hacia dónde está haciendo la transición, que en el ideal sería a dejarse ayudar y ver cómo ayudarlo. Y muchas veces la agresión, y eso es iatrogenia, es decir, daño hecho por el médico, cuando le dice al paciente, usted está gordo, pierda peso, o de una manera... Sí, lo que tú decías de la diatrolalia del Y a otro día, veces pasa exactamente, en las que tiendas incluso, no señora, para su talla no hay. Entonces la persona queda con una marca y esa marca no para todos es igual. Entonces, ver no. De nuevo, aquí estamos hablando de que cada que individuo es muy diferente, sus circunstancias, todo lo que lo acompaña, genética, familia, hábitos, costumbres, país de nacionalidad, país de residencia, temores, cultura, el historia parámetro vital, todo es social de distinto. Por belleza, eso es que hay que sentarse con el paciente. Hay que sentarse con el paciente a revisar todo eso y tú me lo decías en otro live y yo también como que quedamos de acuerdo en eso, que uno no puede tener una consulta de 20 minutos con un paciente porque no conoces nada en absoluto de él. Tú tienes que hacer un buen interrogatorio, tienes que comenzar a conocer hasta cómo es su personalidad, cómo se relaciona con la comida, cómo se relaciona con las otras personas, qué significa para esa persona comer por eso. y Y yo les muchísimo más. pregunto, cuéntame de tu día, ¿a qué hora comienza? Y así, porque yo prefiero que la persona me cuente de su día a interrogarle, ajá, ¿qué desayunaste? Pim, pam, pam. Ajá, ¿cuántas, ajá, dos rebanadas? ¿Eso representa cuántas calorías? No, uno no es contable. Uno justamente está en eso. Yo comienzo mi día, me paro hasta ahora, me tomo un café, me siento, o la persona que me dice, no, yo comienzo mi día y agarro un pan y me lo como mientras estoy en el carro. Entonces, y en la mañana, ¿tienes hambre? Y eso hace que la persona ya, hasta sin darse cuenta, porque capaz no se había presentado la pregunta en la cabeza, ah, mira, ¿verdad que yo desayuno y no tengo hambre? O no, yo desayuno, pero yo desayuno por costumbre. O el momento,
Y aquí está la importancia de, vamos a decir que ventilar tu problema con un profesional ah, que O en la sepa del tarde, tema, o con una persona que esté preparada. Porque si tú vas y lo ventilas con tu vecina, lo ventilas con tu familiar, no te va a dar el mismo no rapport, sé no te si va a lo dar la misma ventilo, respuesta y de pronto no va a hacer no las sé si lo ventilo. preguntas adecuadas para que tú mismo Imagínate te si tú vayas hacia sigues adentro. una dieta que te conseguiste por internet que dice que a las 8 de la mañana tienes que comer, pero espérate, tú te paras a las 6 y a las 7 ya tienes que estar montado en un transporte para ir a tu trabajo. Todo es individual. Y por ejemplo, hay gente que te dice el otro, no, yo voy bien hasta las 5 de la tarde, me controlo, y así como con un orgullo de que se controlan, y cuando llego a mi casa pierdo el control. ¿Y qué pasa allí cuando llegas a tu casa? Es que liberas justamente el estrés al que estuviste sometido y que además le pusiste más estrés tratando de controlar y ser perfecto con la alimentación. Entonces tienes justamente que, y es donde yo les digo, quita todos los otros factores que no tienen que ver con la comida. Estás cansado, siéntate un rato, abre la ventana, toma aire, lávate, haz esas cosas. Piensa antes Sí, de y comer, hazlo tómate un tranquilo, tiempo. con paz, con calma. Ah, tengo hambre. Capaz sí tienes hambre, porque es fisiológico tener hambre entre el mediodía y la noche. Es normal, no es porque Y más si no has comido en X pero cantidad de no horas, claro. sentirte como un extraterrestre porque estás comiendo en la tarde. Y lo mismo, no tener miedo de que sí, no, es que tengo que comer porque más tarde no puedo. Calma, no va a pasar nada, tranquilo. Y entonces, Fíjate que yo te he nombrado que hay unas técnicas de terapia cognitivo-conductual para perder peso y entre esas técnicas que son un montón, son como 70, eh, ellos te hacen pasar un día, vamos a decir, tantas horas de ayuno precisamente para a que mí tú me tocó descubras hacer qué eso. pasa. Si tú tienes X cantidad de horas de ayuno y la Sí, a persona mí me tocó descubre que hacer no pasa eso. nada. Nada de eso Cuando terrible me que se formé imagina. en nutrición comportamental, Ujú. nos hicieron pasar 4 días así. El primer día yo pensaba que yo iba a matar a alguien, porque en mi cabeza rígida, Es en que es ese momento se importante. desayunaba a esa hora. Y no pasa nada. O sea, el Ajá. primer día tu cabeza está orientada que a esa hora se desayuna y después te das cuenta, no, pero yo lo que necesitaba era un vaso de agua cuando me paraba. Lo que necesitaba era Y después algo. de tener la sensación de Sí, hambre, como hablamos, en otra parte, sí, creo que hablamos una vez de ayuno, luego la sí, sensación de sí. hambre baja, que uno pensaría que llega un momento insoportable en que te montas por los techos y le pegas a la gente. No, resulta que el organismo dice, bueno, pues como que en este momento no, Sí, y y la cosa ver baja. otras cosas, por supuesto, no llegar a los extremos de sentir dolor de estómago, no llegar a esos extremos. Y cuando está la psicología de por medio, muchas veces la persona no sabe lo que siente. Entonces es crear esa conexión entre reconocimiento en tu cabeza, tu cuerpo, lo siento el hambre en dónde, siento el hambre en la boca, porque a veces es eso, ay, siento como en la boca ganas de comer dulce, siento el hambre en el estómago, siento el hambre en el cerebro, ver qué es realmente lo que está pasando y tratar de, oye, ya va, si tengo las ganas en la boca, capaz no es hambre, capaz es justamente... Te voy a contar algo, sabes que hace como 2 días una paciente me dijo, Ujú. ella tiene una nené de 4 añitos, y la niña le dijo, mamá, tengo hambre de dulce. Y ella y le llegó como la expresión de la niña, tanto que me la tuvo que comentar y me dijo, la niña me dijo esto y me puso a pensar, ¿cómo que hambre de dulce? Entonces, ahí fuimos al grano, pues entonces no es hambre. Ella lo que Exacto. quería era comerse un dulce como, vamos a decir, un antojo, como una cosa, pero no era hambre. Y fíjate que ella ya tiene 4 añitos y ella hizo esa Sí. frase solita, porque en la casa no la usan y la mamá la escuchó y dijo, ya va, ¿qué Sí, es esto? y nosotros adultos Y, tenemos que y fíjate, aprender justamente de esas cosas tan básicas y de decir qué tengo en este momento. ¿Tengo realmente hambre? ¿Tengo necesidad de energía?
tengo ganas de darme un gusto y es eso. Y cuando no, y eso viene a veces de las experiencias de dietas previas, que cuando la persona está sometida a eso, no, eso es malo, eso está prohibido, no se puede, justamente eso prohibido te atrae, entonces es una cosa muy, muy, vamos a decir, más marcada y preguntarle a esa persona obesa El aspecto un poco psicológico sobre sus es, antecedentes con las dietas, porque a veces la frustración acumulada de que habían hecho diferentes planes de alimentación, uno donde se quitaban completamente los carbohidratos, uno donde nada más comían en un periodo de 6 horas del día, unos donde tomaban esto o sustituían por líquidos, pues eso marca, eso queda en la memoria. el aprendizaje que hay allí con respecto Sí, a este alimento es malo o este grupo es malo. Y después quizá no estás haciendo dieta ya o estás en tu vida normal o lo que sea. Y ese sí. pensamiento te está rondando. Tal cosa no se come porque tal cosa es mala. Y eso hay que revisarlo. Y si tú no hablas con el paciente, pues no te enteras de que ese paciente tiene esa sensación, Y ese pensamiento. Y aquí salir vamos de la con, teoría ujú, simplista de que esa persona está en ese peso porque come mucho. Y esa sensación, y es una de las cosas que hay que trabajar con acompañar a esa persona en esa pérdida de peso para que justamente después, en esa transición, y es otra de las preguntas que había quedado pendiente, entre un peso más elevado y un peso más bajo, la persona se sienta cómoda. Por eso, justo de que la eso persona quería se hablar. sienta que este Esa proceso era la que de quería hablar. pérdida de peso se sienta cómoda y que no está mal que en una semana no perdiste peso, porque capaz esa semana, qué sé yo, hiciste menos actividad física, porque capaz esa semana comiste un poco más de algunas cosas saladas y que tienes un poco más de retención de líquido, tienes el periodo, estás más estresado. Entonces, hay muchas cosas que pueden estar ahí y por eso es que cada paciente y en cada momento tiene que ser tratado de una forma individual. Cuéntame la pregunta. Absolutamente. La pregunta era si la persona, luego de bajar de peso, seguía sintiéndose en sobrepeso u obeso, ¿qué hacer? O si se seguía percibiendo con un sobrepeso. Y entonces tú me dijiste que ya estaba como que coqueteando con un trastorno de la conducta alimentaria por aquello De la de imagen. el problema de la imagen Hay que corporal, ver, ¿no? Pero fíjate una cosa, que por eso es que a mí me gusta que tú dijiste que la misma persona en diferentes momentos es distinta, porque es así, han pasado cosas, han ocurrido cosas. Entonces, estábamos hablando de que la psique de una persona que ha tenido sobrepeso durante toda su vida es diferente a la psique de quien ha tenido normopeso y en un punto aumenta de peso, y es diferente a quien ¿no? nunca Y hay que aumenta de ver peso, bajo pues. qué circunstancia perdió peso esa persona. No es lo mismo una persona que ha perdido Ujú. peso de forma progresiva, de manera, vamos a decirlo, equilibrada, con una alimentación balanceada, con una actividad física regular, que la persona que, por ejemplo, fue sometida a una cirugía bariátrica y en un periodo muy corto perdió peso. No es lo mismo tampoco una persona que llegó a un peso determinado a base de restricciones, porque muchas veces justamente piensa que sigue pensando como un gordo, entre comillas, como un gordo, porque tiene ganas de comer cosas que son malas o que están prohibidas. Entonces esa persona que perdió peso porque comía lechuga y atún, piensa que todavía está gordo porque un día X tiene ganas de comerse un plato de pasta. No, no estás gordo porque quieres comerte un plato de pasta. Un plato de pasta no te va a hacer engordar y una ensalada no te va a hacer rebajar. Es toda una serie Exactamente. de factores. Entonces, por eso es que a veces tenemos que tomar en Es un cuenta la pérdida de conjunto. peso y las circunstancias de la pérdida de peso. Y muchas veces, Y fíjate que por lo menos el acompañamiento en la cirugía bariátrica es súper importante, y una persona cercana que está atravesando el proceso le llamó la atención que en el anterior video hablamos sobre eso, sobre el acompañamiento que debe tener una persona, de las visitas que debe hacer el psiquiatra, porque no solamente es el psicólogo, sino el psiquiatra también, porque se debe descartar enfermedad mental antes de ir a una cirugía bariátrica. Y luego hay que hacerles el acompañamiento psicológico porque van a haber cambios. Este mundo es muy complicado, pero muchas veces, en muchas circunstancias, el mundo es muy visual. Y como te ven, te tratan.
Entonces, el trato que va a recibir la persona una vez comience a perder peso va a ser diferente al trato que recibía cuando tenía cierta cantidad de peso. Eso ya va a ser, vamos a decir, que cambios a nivel de cómo interpreta ella la realidad, cómo se interpreta a sí mismo. Y muchas personas, cuando van a cirugía bariátrica, unos no se adaptan a Sí. verse en el espejo con otro peso, no se reconocen a sí mismos, otros se obsesionan con la parte de hacer la comida lo más estrictamente posible, seguir perdiendo peso lo más rápido posible, otros van muy bien con su baja de peso y luego retoman esos hábitos que no debían tener y comienzan a ganar peso. Entonces, No, cada circunstancia es diferente, cada psique también, y hay que ir acompañándolos, hay que ir y en revisando eso cada mismo cierto tenemos que tiempo. dejar de felicitar a la persona cuando pierde peso y dejemos de dejar de criticar a la persona cuando ha ganado unos kilos. No decirle, por ejemplo, a la persona, ¡ah, pero qué bien te ves! Como el escándalo de Adele, la cantante. Todo el mundo la felicitó por su pérdida de peso. Eso entonces significa que esa persona que tiene sobrepeso es menos importante, menos inteligente, menos talentosa. O que valía menos cuando tenía más peso y ahora está en una O posición que mucho cuando mejor por ganó eso. peso, ahora entonces eres menos porque ganaste un poco más de peso. Tenemos que hacer las cosas con... También hay otra cosa importante con respecto al sobrepeso, y eso también lo contempla la terapia cognitivo-conductual, que ustedes en, en nutrición no solamente tienen ese objetivo de perder peso, y tú me lo has dicho muchas veces, que no es el número en la balanza o de pronto no es la Sí. composición corporal. Y es muy bueno, es muy importante que el paciente se centre en otras cosas que va a poder lograr a raíz de esa pérdida de peso, para que así también pueda, como te digo, sentir que su cuerpo va cambiando, sentir que va logrando nuevas cosas, sentir que está llegando a otras metas y que no sea el único No, asunto es yo el número en la creo, balanza. Porque allí también viene eso de me sigo sintiendo gordo porque en vez de pesar 65, estoy pesando todavía 67. Ajá, ¿y dónde está la falta de aire? ¿Y dónde están las ganas de salir a eso, caminar? ¿Y dónde está el hecho de que por primera vez te atreviste a viajar o tenías hiciste X o ocho Y meses que no cosa? te ponías, o O ahora tienes más energía para ir a un curso y te relacionas más con tus amigos y sales y te sientes más contento porque duermes mejor. Entonces hay diferentes cosas. Y si uno se sí. centra solo en un punto, allí va a haber la confusión también de la persona de me siento Y gordo porque venimos no he llegado a la justamente, meta. para no desviarnos tanto del mapa de la obesidad, con otros factores que es la percepción de el sobrepeso en algo, es decir, la percepción que la persona tiene del sobrepeso. Hay personas que sienten que justamente el ya tener sobrepeso, ella misma teniendo sobrepeso o siendo obeso, ya se siente como una especie de desplazado en la sociedad, ya no se sienten bien, ya no se sienten como el parámetro de la belleza. Otras personas se sienten ya como soy el acusado de mis médicos, por eso no voy al médico. El problema no está ahí porque el médico me va a decir que tengo que perder peso, no voy al médico. O lo contrario, de decir, ah, tengo que tener el cuerpo perfecto y el tengo, debo, rígido, entonces los obliga, como no lo tengo, me aíslo, me frustro. Y ojo, el tengo no No, no. necesariamente es quiero, deseo, me Y gustaría, no, hay es muchas otra cosas, cosa. y eso lo trabajamos cuando estamos en dietética comportamental, que es la rigidez del pensamiento. Hay que empezar a cambiar nuestros propios verbos que utilizamos. Por ejemplo, debo, tengo, hay que, sería mejor, sí. Sí, Sería definitivamente. prudente, sí. Vamos a ver si es posible. Eso genera un peso adicional a la persona, que ya de por sí está haciendo un esfuerzo, que está haciendo un cambio de vida, un cambio de planes, cambio de patrones, que cuesta y por eso toma tiempo. Y entonces colocas como una presión adicional con ese tipo de verbos y con esa forma en que te Entonces hablas eso a ti convierte mismo. en que cada debilidad o cada obstáculo que se presenta es una muralla y sientes que si no puedes sobrepasarlo, estás fracasando. En cambio,
si tú dices, oye, existe la posibilidad de que tenga éxito, pero también hay una posibilidad de que no me vaya tan bien, pues justamente es una posibilidad que está ahí. Y existen justamente muchos factores que están en juego, no solamente la parte psicológica. Hay personas que lamentablemente por algún tipo de lesión, por ejemplo, empiezan a tener un exceso de peso. Todo hay que tomarlo en cuenta. Entonces, ver cómo esa persona, todo el contexto de esa persona, antes de poder decirle, coma menos, muévase más, señora. ¿Cómo se va a mover más si justamente tienes las rodillas en este momento vueltas nada? O, por ejemplo, a ver, preguntaba una de las preguntas era el tema hormonal. Sí, las hormonas juegan. Y si las tiroides no funcionan, por ejemplo, Ujú. no podemos hacer lo mismo que hacemos con una persona que no tiene hipotiroidismo. Si la tiroides no funciona y tú le pones en hipocalórico, esa persona va a engordar. Y hay que saberlo. Entonces, Las sí, hormonas las siempre van a hormonas jugar un papel también y pueden haber cambios de peso en momentos de de cambios que hormonales luego de también. cierta edad es más complicado bajar de Ujú. peso, es relativo, porque si estamos bien individualizando bien y ver qué es justamente el factor, si es netamente hormonal, o si es que soy más sedentario porque tengo más edad, o si es que alguna cosa está pasando. Y Tienes menos masa magra, por por eso, ejemplo. La masa magra es la que consume más calorías, porque si hay disminución de masa muscular con el paso esto es del tiempo, pero hay fisiológico. cosas que se pueden hacer La para pérdida de masa frenar eso. muscular, está la parte hormonal que hace que la disposición de la grasa sea diferente, pero también hay personas que cambiaron su actividad. Cuando era más joven, salía más, hacía ese tipo de actividad que ahora ya no hago, ahora paso más tiempo. El ovario poliquístico lo están nombrando por aquí, el ovario poliquístico entra dentro de Puede los tener, factores hormonales. Como que todavía no habíamos llegado a los factores de pero salud general, pues, y a los factores él farmacológicos extra. Pero sí, influye, pero claro que influye. existen maneras justamente profesionales de trabajar de la Claro. mano porque tú no eres una enfermedad, tú eres una persona que tiene muchos factores con los que podemos, sí, podemos trabajar. Y el hecho de que te diagnostiquen de algo no te pone una etiqueta, aquí usted es esto. No, tú eres una persona con muchas cosas y si en este momento tienes justamente un diagnóstico de ovario poliquístico o un diagnóstico de hipotiroidismo o estás entrando a la menopausia, pues podemos trabajar de una manera diferente. Diferente, Diferente. Es que, fíjate una pero cosa, lo importante sí. es que el abordaje va a ser individual y distinto según cada caso, porque también puedes encontrarte a alguien con Sí, hipotiroidismo y ovario o que tiene poliquístico. ya glicemia Y te puedes alterada, encontrar o que tiene todo esto que está medicado, exactamente. muchas cosas, muchas cosas. Y lo importante es que la persona no, o sea, no solamente que le pongan el sello en el médico y los médicos vean el sello antes de ver el resto, sino que la Sí, misma persona no se etiquete, porque muchas personas yo les he escuchado, no es que yo no puedo sí, rebajar porque tengo resistencia a la insulina y porque tengo problemas de tiroides. Y entonces toda la familia repite, no, es que él está gordo por los problemas de tiroides y se acabó. Y nadie puso la lupa, nadie puso énfasis en ver qué otra cosa hay y a aparte del veces problema tiroideo, porque si no nadie con problemas yo tiroideos no rebajaría solo y sí eso, sino pueden que a bajar veces de le peso. echan la culpa a la tiroides y cuando ves un poco más el contexto, sucede que la persona recientemente empezó a comer un poco más o además de esto está un poco sedentario o el diagnóstico de X enfermedad le causó más angustia y se encerró. Tristeza y se encerró, dejó de hacer sus actividades Y habituales, por supuesto. Fíjate que antes de que pases a sí, otro tema, porque seguro que sí, hay que pasar a otro, el concepto, el autoconcepto de la persona y cómo va a ir cambiando el autoconcepto con la pérdida de peso tiene que ser manejado en consulta o sí, necesita asesoría por la parte psicológica. Y una cosa importante que tú estabas diciendo es qué piensa la persona desde incluso antes de iniciar el proceso de pérdida de peso, cuando lo inicia, o la persona que vive con obesidad, qué piensa la persona sobre la obesidad. Es muy importante qué cosas relaciona. Y también lo que hace la sociedad, que relaciona la sociedad con lo de la obesidad.
que lo hemos hablado en otras ocasiones, que dicen flojera, personas que no llegan a sus objetivos, personas que no les gusta trabajar, personas que quieren estar todo el día acostadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y allí vienen estos conceptos nuevos de gordofobia y etcétera, largo, porque ya eso es meternos como en otro tema, pero tiene que ver con creencias, tiene que ver con qué concepto tienes tú relacionado a la presencia de sobrepeso, relacionado a la presencia de obesidad, y que muchas personas lo hacen, ya forma parte de Y su que, autoconcepto. Eso es como que yo soy exacto, obeso, y te siempre he ponen, sido obeso, eso quiere decir que yo soy un sí, X, Y, Z, E. Entonces, eso es y, importante revisarlo y, de ser sí, posible, modificarlo. Las creencias y que eso, no tienen una base, no las creencias que compararse, se descubra que son no limitantes. compararse. Porque es eso, lamentablemente vemos, y por eso, bueno, ahorita no los tengo acá, lo vimos en el live pasado, existe la composición corporal. Ujú, No es así de simplista como el peso que cuando te montas en la balanza. O sea, yo creo que solo, y por eso me da risa. Yo tengo acá una taza que tiene 400 mililitros, ya me la tomé completa. No engordé 400 gramos, peso 400 gramos más, pero porque me tomé 400 mililitros y los tengo en el estómago y todavía no he ido al baño. No, no es que aumenté medio kilo, es que me tomé medio litro de agua. Entonces tenemos que sacarnos eso de la es cabeza. así. Hay personas que dentro de su peso, incluso con la grasa alta, es decir, obesidad, tienen también una masa muscular alta. Por ende, el metabolismo de base, que es lo que usa el cuerpo solamente para funcionar, Ujú, es más alto. Así que dejarnos de meternos en la cabeza que el gordo tiene el metabolismo bajo o lento. No, la tasa metabólica basal está es relacionada con el verdad. peso y con la masa muscular. Entonces hay que sacarle el máximo provecho a esa masa muscular para justamente hacer que haya una pérdida de peso. Y por eso nosotros no nos podemos limitar justamente a comer, no nos podemos limitar solamente a hacer ejercicio, tenemos que trabajar mil cosas. Y yo veo mis pacientes que me dicen, oye, yo no había pensado en esto hasta que conversamos. Y yo digo, sí, por eso la consulta dura este tiempo, porque conversamos. ¿Cuántas Claro. veces? Tiene que ser Sí, y cuántas multidisciplinario veces el uno no, trabajo. y a veces se ofenden un poco porque les comentas la posibilidad de que vayan a ver algún especialista en psicología, hacer una terapia, y se nos dice como con delicadeza, Uy, no. Salud pero mental es eso un está mal tema tabú. visto. Igual cuando el médico les dice, vaya a ver un nutriólogo, una nutricionista, un psicólogo, eso es delicado, ¿no? Eso no se dice. Entonces, nosotros profesionales de salud tenemos que ser humanos y tratar a la persona cara a cara, con sinceridad, ¿no? Pero fíjate que a veces las creencias, de nuevo, las creencias del hogar, las creencias del individuo, antes de ser profesional y independientemente de la profesión, ganan, prelan. Entonces, de repente la persona es médico X, médico internista, pero tiene la concepción de que si la persona está en sobrepeso es porque la persona es floja y Sí, la sí. trata como tal. Entonces también hay un tema muy individual de creencias de la persona que es el dador de salud, del que te está dando como que la consulta, que también es importante. Y por eso es que el paciente también debe buscar con Y quién se sienta cómodo, quién lo trate bien, quién le yo he hable de manera tenido adecuada. diferentes experiencias desagradables, son, porque eso me ofende como profesional, como por ejemplo que me Ujú. dicen yo vengo a verla porque vi su foto y es flaca. O mi primera experiencia laboral, yo me sentía que yo estaba yendo a un casting en vez de una entrevista de trabajo, porque cuando la gente busca justamente esa parte de pérdida de peso y ve que la persona ya tiene un cierto peso, pues eres buena o no. Si, por ejemplo, te encuentras un nutricionista o un nutrólogo gordo, ya no le tienes confianza. A mí eso me parece horrible, me parece Es espantoso. así. ¿En qué sentido? De que yo tengo un peso Eso es así. determinado por mi genética y por otros factores, de los cuales no voy a hablar, pero no me hace más inteligente, más preparada, que escucho mejor, no. Es simplemente mi apariencia física. Entonces, justamente, no podemos Allí eso limitar. vale mucho. Yo he escuchado ese tipo de comentarios una y otra vez
sobre personas que bien sean nutricionistas o nutriólogos, y sí lo he escuchado, como te digo, de primera mano, que dicen, ¿cómo vas a ir con fulana si fulana está gorda? Y de ¿Qué te hecho, dice a ti ustedes eso? ven que yo no pongo ni una sola foto de mis pacientes, por esto mismo de la apariencia, pero tampoco voy a poner una foto mía utilizando ropa de gimnasio o mostrando la barriga, Bikini. aprovechando de que tengo un cierto cuerpo. No, porque eso no me hace ser profesional. El cuerpo vende, lamentablemente, pero una persona con un exceso de peso no está buscando solamente, y bueno, a veces lo buscan, pero no es ideal que estén buscando a alguien que se vea de una manera. Lamentablemente vemos eso en las redes sociales, que una persona tiene como meta ese cuerpo, espérate, pero si tu composición corporal, si tus huesos, si tu masa muscular ya es de una determinada manera, tus caderas son así, ¿por qué te tienes que poner en la cabeza esa meta del cuerpo de fulanito? Porque es así. Es como si yo de la noche a la mañana quiero ponerme toda musculosa. Sí, mi masa muscular es muy bajita. Entonces, todos somos diferentes. Sí, tenemos que aceptarnos y sí, tenemos que hacer lo mejor por nuestra salud, pero somos Exactamente. individuales. El enfoque debería ser en salud. Y sabes que también como que comprender que todos somos diferentes, como lo hemos repetido una y otra vez, y que las metas deben ser realistas y adecuadas a lo que nuestra genética y nuestro Sí, cuerpo puede dar. Textualmente, lo que acabas de decir, tú no te puedes convertir en Schwarzenegger porque tu composición corporal, tus genes, todo va a ser sumamente complicado. Como la gente que dice, yo quiero tener el cuerpo de Sasha Fitness o yo quiero tener el cuerpo de fulanita de tal, es que el cuerpo de sí, ella lo va a y tener es ella. Tú tienes que tener es como la mejor versión, vamos a decirlo así, la versión más no saludable solo de tu eso, propio ¿qué haces cuerpo. tú en tu día a día? No es lo mismo, por ejemplo, el señor que trabaja en la construcción, obrero que trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con con un Levantando martillo, peso. que el señor que trabaja sentado en su oficina todo el día, o que el señor que, por ejemplo, sí tiene un compartido, tiene un horario suficientemente cómodo para trabajar, pero le da tiempo de hacer 2 horas de ejercicio, o el que trabaja profesionalmente como atleta, todos somos diferentes. Y estoy hablando de los hombres y las mujeres un poco parecido, Muy o distinto. no es lo mismo el que tiene que caminar, eso pasa en Venezuela, falta de gasolina, que tiene que caminar 6 7 kilómetros por día, ida Ah, más vuelta, que el que tiene un carro y vive del carro al trabajo, del trabajo al carro, que es así. o lo que habíamos hablado también de la influencia ambiental, incluso de cómo la ciudad está configurada, si la ciudad es amable para el peatón o no, porque por ejemplo, en la ciudad en la que yo estoy, el clima no ayuda, siempre estamos alrededor de 40 grados centígrados, que es bastante calor, con un sol bien intenso y además la ciudad no se presta, no tienes cruces para Bueno, peatones, no tienes vías como adecuadas, entonces no son amables para que la persona diga voy a salir a no, caminar. Todo eso influye en la y en actividad lo que a ti te física y en el gusta. Por ejercicio ejemplo, hay físico. personas que dicen, ah, sí, a mí me gusta el voleibol, pero espérate, voleibol, no lo puedes jugar solo. Entonces tienes seguir una Es verdad. actividad que ese límite en esa actividad que te guste con la disponibilidad. A mí me gusta el tenis, pero no tengo una cancha cerca, o buscar una cosa que tú puedas, O mi amigo puede a X hora y yo puedo sí, o a por tal ejemplo, hora. Sí, que puedas es meterlo en tu complejo. día, o qué otras cosas también te gustan. Ah, bueno, no puedo ir a hacer kayak porque es invierno y me voy a congelar, pero también me gusta pilates y lo puedo hacer en mi casa, lo hago. Entonces, buscar cosas. Y eso sale de discusiones a veces con el especialista, a veces sale, como le digo yo a mis pacientes, haz listas. Y me llama la doctora a la lista, bueno, haz listas de qué cosas puedes hacer, haz listas de planes de acción, qué puede ser que te guste, qué puede, y se dan cuenta, oye, hay más cosas que me gustan, que me siento capaz, y comenzar por las cosas que están en tu De confort. las que No pensamos. puedes, por ejemplo, si aumentaste de peso y te duelen las rodillas, lanzarte una caminata o correr durante 1 hora y media. Comienza por poquito, comienza caminando, luego. Y ya estamos en otro punto del mapa ya, que es ejercicio físico, actividad física, ¿no?
que tiene que ver con lo social y que tiene que Hay ver gente con que lo se siente individual, humillada de poner de disponibilidad, de gustos. Sí, absolutamente. Y dicen que van a ir al gimnasio sí, cuando bajen los sí, primeros sí. tantos kilos. Entonces eso ya es un Yo soy impedimento, pues. realista, yo sí, sí uso mi calculadora. No, no solamente me baso en el comportamiento, yo sí uso mi calculadora. Yo le digo a mis pacientes, vamos a Ujú. comenzar con la realidad, como que no estás haciendo ejercicio físico. Y cuando ya esté instalado este hábito, es decir, que vayas por lo menos 4 veces a la semana, más de media hora, comencemos con los cambios. Pero vamos a hacer cosas como estamos trabajando. Y obviamente no es lo mismo, yo que soy principiante en X disciplina, yo no puedo comenzar con 1 hora y todos los días, comienzo poquito a poco y sobre todo la persona que tiene un exceso de peso puede lesionarse y eso ya le genera otra traba más si quiere hacer algo un poco No, 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 no. Y también pasa que el cuerpo va teniendo adaptaciones metabólicas cuando tienes cierto tiempo realizando el mismo ejercicio, ya también la composición corporal cambia y de pronto no tienes el mismo gasto calórico haciendo más. el mismo número de minutos, sino que Le tiene que tienen haber miedo una a hacer variación. músculo, entre comillas, porque van a aumentar de peso. No, al contrario, gana masa muscular para que tu metabolismo esté más activo. Verle, mira, yo estoy perdiendo peso, pero si hago este tipo de ejercicios voy a estar más tonificado. Entonces me voy a ver mejor. Entonces busca algún tipo de cosas Ujú. que te motiven a hacerlo y cosas que están en tu zona de confort. O sea, no vas a decir voy a escalar si le tengo miedo a las alturas. Es absurdo. O no tengo, vivo en una zona en la que no hay ningún tipo de montaña que Sí, escalar sí. como esta ciudad. La Y lo que me gusta natación, es eso. pero nada más hay piscina exterior y hay 4 grados afuera. Entonces hay muchas cosas a Mm. tomar en cuenta cuando uno decide hacer una actividad física y justamente hacer algo que te estés disfrutando. Poner música si te hace sentir mejor o acompañarlo por ejemplo, hay gente que dice, sí, yo tengo una bicicleta en casa y es el perchero. Eso es típico. Tengo una bicicleta, pero es el perchero. Oye, ¿te gusta ver Netflix? La serie dura 28 minutos. Pon Netflix, pon tu bicicleta y dura lo que dura la serie. Te divertiste, te entreteniste, hiciste todo Exactamente. y al mismo tiempo hiciste ejercicio. Entonces, Es sin así, es así. obsesionarse. A ver, ¿qué otro Y, punto nos queda? Porque a seguro nos ver, quedan. a ver. Bueno, ya hablamos de psicología, actividad física, consumo de alimentos, los factores biológicos ya los hablamos, la influencia social más o menos. Bueno, una parte que no está no hablamos mucho y está en varios de los puntos, es justamente las señales de hambre y de saciedad, que tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con la velocidad con la que comemos, tiene que ver con el tipo de comida que comemos, tiene que ver con el tamaño de las porciones Ujú. que comemos, tiene que ver con la influencia social de lo que creen que el gordito come. Tiene mucho. O con lo que se cree que una persona debe comer. Fíjate el tema, no sé, yo lo veo como una cosa muy grave y eso se ha dicho en documentales y en muchas partes, que las porciones han ido creciendo conforme el tiempo pasa, pero nosotros no somos, o sea, nosotros no medimos 20 No, centímetros más de altura o nosotros no hacemos mucha más actividad física, pero si tú revisas las raciones de restaurante o de comida rápida de los 80 y las pones versus las de ahora, te vas a dar cuenta que ahora comemos de una manera monstruosa y en una sentada nos lanzamos 1500 sí, sí, calorías en un almuerzo, cuando eso es casi lo que no debías solo comer en eso, todo el día. el Y la combo. composición de Y eso por es eso yo les pongo terrible. siempre en mis videos de los viernes el combo, porque muchas veces sabemos que estamos saciados con un sándwich o con algo así, pero además de eso nos comemos unas papitas y un refresco. O el super size. Ay, pero si solo cuesta 60 céntimos más, también grande. Exactamente. O a veces te dicen, si llegas, por lo menos aquí en Burger King, si tú llegas a X monto, ya no me acuerdo qué monto, te regalan un Ya, postre. Entonces, pues tu mente sí. dice como que, déjame ver qué más Sí. le meto aquí para que me Pero regalen tú el no tienes postre. Pero tú no necesidad del estás postre. pensando en que no necesitas el postre, pero como te dicen que te lo regalan, entonces tú no solo sumas el postre, sino que de pronto le sumas unas Sí. papitas más grandes para llegarle al No, y hay precio del mucho. regalo.
Entonces allí viene de todos, de nuevo la ¿no? Y mercadotecnia, el ¿no? simple hecho del tamaño de la porción que te dice en el empaque no es muy aleatorio. O sea, es un tamaño de la porción promedio y el promedio es para una persona de 70 kilos, pero ¿qué pasa si esa persona no tiene tanta hambre, así pese 70 kilos? ¿Qué pasa si esa persona comió hace 2 horas? ¿Qué pasa si esa persona está comiéndose esa porción más alguna otra cosa? O si pesa 60 en vez de 70 o 90 en vez de 70. Entonces tenemos Y no lee también la una etiqueta y bolsa te de dice cuántas porciones trae el paquete por entero. ejemplo, las bolsitas de Porque papitas, a entonces veces tú de pronto ves 250 y de repente trae que si 5 raciones y tú te comes la bolsa entera o y, el oh, comerse oh, por sin Dios, darte no te cuenta qué comes. pasa con las chucherías, por así decirlo. Estás allí comiendo directo de la bolsa, o hablando, o viendo tele, y cuando revisas, ah, ok, me comí 5 porciones. Entonces hay mil... Eso es una cosa importante de ponerle, como tú decías, la cita sensorial con la comida, pero también es restringir el estímulo Sí, sí, sensorial que viene de otra está parte. Porque si tú comer estás comida. comiendo frente a la tele, directamente no sé, de la bolsa familiar de Doritos, pues la cosa va a ser distinta a si tú Sí, te sirves la ración y te lo comes conscientemente, disfrutas, no sí. sé, que cruja, disfrutas que huele Y lo estás así, viendo. y etcétera. Y no culpas que Entonces allí, y comiste. lo vas viendo y Ya, lo vas. ya, pasó. Y allí es ese punto de la saciedad, pues la persona no reconoce su estado de saciedad porque come Ujú. atropelladamente, come directo de la bolsa, come escuchando otra cosa, O come come viendo por la costumbre. televisión, come haciendo otra actividad y no siente cuando es momento de comer o ¿No? cuando Y es si comes momento de por parar. costumbre, por ejemplo, la persona cuando, que lo decíamos que con esto de COVID se les olvida que las manos se lavan, que llegan y abren y comen, ya va, espérate, ¿estás comiendo con hambre o estás comiendo por costumbre? Y obviamente si estás comiendo por otro factor, la saciedad no va a llegar, porque no estás comiendo por hambre. Ujú. Entonces, Fíjate que hay algo que el mapa de la obesidad no trata, de pronto lo trata en factores biológicos, pero me gustaría como hacer un refuerzo allí por lo que nos estaban preguntando. Hay diferentes factores que influyen sobre la ganancia y el sí, mantener cierto peso. Y no solamente tiene que ver con la parte hormonal, no solamente tiene que ver con los predisponentes biológicos, digamos, genética, no solamente tiene que ver con el sexo de la persona, porque obviamente mujer y hombre tienen composiciones corporales diferentes, sino que también tiene que ver con el estado de salud actual. Entonces, que tú dijiste una persona que tiene una lesión, una persona que tiene una enfermedad crónica que le impida hacer X cantidad de ejercicio o movilizarse de cierta manera, pues va a tener como que un riesgo aumentado de, por lo menos, de no sé, consumir menos calorías. Entonces, por supuesto que allí nos tenemos que hay poner en el caso. Una persona que está con múltiples sí, eso. medicaciones, con múltiples patologías, que tiene X edad, pues hay que revisar. Hay ciertos fármacos que favorecen la ganancia de Sí. peso por diferentes mecanismos, hay otros que favorecen que el apetito disminuya, otros que hacen que la persona pueda disminuir de Otros que peso. Entonces, todo eso va a suben, por influir. ejemplo, las enzimas hepáticas o suben el colesterol o los triglicéridos, otras cosas que son factores. Todo eso va a influir, entonces el estado de salud de la persona es importante, así como influye de la forma reversa, ¿no? Que si una persona está aumentando de peso, va de sobrepeso, obesidad, tiene mayor riesgo de tener diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y varios se de contar, porque ahí nos vamos también a la parte de articulaciones y otras cosas más que muchas veces no se contemplan y tiene riesgo aumentado de cáncer, riesgo aumentado de Y muerte por cualquier lamentablemente el causa. sistema de salud, Entonces, lamentablemente, y este es otro punto que estaba en el mapa, el sistema de salud todavía, la nutrición, ujú, todavía nuestros sistemas de salud, vamos sí, a decir globalmente, piensan que la nutrición es algo ujú, más estético, de bienestar, cuando la nutrición es salud. Y mientras el sistema de salud la está nutrición es pensando que básica. la nutrición es secundario, no vamos a estar centrados sino en corregir las consecuencias de un estado nutricional alterado. Cuando no se le dé prioridad a la nutrición, aquí la nutrición, la seguridad social no la paga, pero existe.
En Venezuela muchos seguros Por de eso, y salud es no lo muy contemplan porque lo toman como algo estético y que no es nada estético. ¿cómo se dice? La seguridad privada, el seguro privado, algunos de ellos pagan parcialmente. Entonces, en Algunos, el pero poder otros no. adquisitivo a veces no está como prioridad pagarlo a un especialista. O muchas veces, Tiene que ver con que el sistema de salud lo comprenda sí, como sí. algo incluso preventivo, es Y medicina las citas, preventiva. Y debería acompañar a la persona sí, en cada sí, etapa de las su citas vida, a veces además. son difíciles de conseguir, a veces, por ejemplo, lamentablemente pasa con con la nutrición y pasa con la psicología. Muchas personas que no son especialistas se meten en el camino y crean justamente, vamos a decirlo, como una bruma que no sabemos, el paciente no sabe qué creerle, qué Mm. creer, cómo hacerlo. Entonces, son muchos. Eso es terrible. El acceso a los servicios de salud que pueda estar limitado para una persona con obesidad. Vamos a decir que la persona Sí, vive en un pequeño pueblo y allí no va a haber sino un médico general, por ejemplo. De pronto esa persona va a tener menos acceso a lo que necesita, que es un endocrinólogo, un médico internista, un nutricionista, un nutriólogo, un psicólogo, un psiquiatra, que la persona que vive en una ciudad cerca de un centro de salud no, que tiene todas esas especialidades. Pero tienes mucha razón en la parte intrusiva de quien no es un profesional en estas ramas, que no lo estudió, que no tiene esas herramientas que te da, pues, precisamente el haber ido a una universidad, haber pasado por ciertos protocolos y por ciertas pasantías y por ciertas cosas, y comienzan a hacer publicidad de, sí. ¿quieres perder peso? Escríbeme, ¿quieres mejorar tu cuerpo? Escríbeme. Eh, Y es problemático porque hay muchas personas que porque pasaron por el proceso de pérdida de peso ya sienten que tienen la experiencia adecuada y completa como para asesorar a cualquiera y resulta que no, porque ellos son expertos en el proceso Medicina basada que en ellos experiencia, vivieron, evidencia. más eso no es, eso ellos no tienen la experticia, los conocimientos para adecuar adecuar Sí. ese programa, digamos, a el resto de Y, las personas. por Y realmente sí generan problemas. A veces la gente incluso llega peor a consulta luego de pasar por yo varias vivo en manos. una ciudad pequeña, más o menos en mi ciudad centro Ujú. somos unos 27.000 habitantes, pero yo tengo gente que viene de un diámetro, por así decirlo, de unos 25, 30 kilómetros, porque en su zona no hay especialistas y prefieren echarse el viaje y venir para acá o vienen de Suiza porque es más barato. Aquí hay personas que, y Esas cosas me da pasan. risa, pero es triste, que empiezan a hablar, sobre todo los que vienen de Suiza, empiezan a hablar sin parar rápido, como si eso fuera un taxímetro. Yo les digo, calma, calma, yo no te cobro, Ay, calma. no. Porque muchas veces el profesional es poco accesible. Entonces ya desde que te pones una bata blanca, ya tú eres, ¡pum!, el que les va a mandar, el que les va a decir, no, uno es un aliado. Bueno, yo ayer le preguntaba y tú me dijiste, no, tú no me dijiste eso. ¿Saben que estaba preguntando? Yo estuve escuchando una Faltan conversación 5 minutos. ajena, esas cosas pasan. ¿Cuántos minutos tenemos? Oh, Otra cosa. Dios. No, 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 no. De la gente que va a profesionales, a no profesionales. Y yo les estaba preguntando por qué la gente va a no profesionales. Entonces venía eso. Porque muchas veces tienen la imagen de que el médico, el nutriólogo, la persona de salud es lejana, poco accesible, no te escucha, es pesetera, lo que quieres cobrarte, etcétera, etcétera, Ni etcétera, un siquiera montón de creencias y un cosas justificativo, porque así. hay personas que no son profesionales que cobran 4 o 5 veces lo que un médico te cobra, que es peor. Exactamente, y no le ponen esa etiqueta a la persona que es una persona que empíricamente está tratando de hacer el oficio de alguien que sí lo Pero estudió. sí, Bueno, creo que se nos vino el siempre tiempo hablamos encima otra vez. mucho. Concluye rápido, Rosana, por favor. Esto va a quedar en nuestras redes, Dinos tu así que conclusión. después de todas maneras saben que Ujú. si tienen preguntas pueden escribirnos a nuestros privados, en comentarios. Y mi correo es rosana con doble s punto nutricioncontep arroba gmail.com. ¿Y el tuyo, América? Es de salud mental, o sea, Ok, yo recibo todo por de salud mental. Si quieren ir al correo, está dentro del perfecto. perfil de salud mental, o sea que no hay problema. Lo importante es que entiendan que el mapa del peso de Sí. cada quien es diferente y por eso todo el mundo debe ser
individualizado cuando llega a consulta y el caso de cada quien es Y particular sentirse y único. Eso es lo que en queríamos que se llevaran. confianza, que no hay preguntas tabú, no hay Mm, preguntas tontas. Entonces, sentir la libertad de sí, hablar, exactamente. porque tenemos que hacer, estamos aquí para ayudar, no para juzgar. Entonces, quedamos a la orden. Es así. Bueno, gracias por la invitación Bueno, y muchísimas nos gracias vemos por pronto, estar. espero. Gracias. Sí, claro que sí. Siempre hay muchos temas que nos relacionan, o sea que seguramente Siempre. habrá un nuevo live. Gracias a la Gracias a la gente que invitación. estuvo con nosotros todo este tiempo y en los dos live. Y bueno, feliz día y Feliz noche disfruten por su aquí. domingo. Chao, chao. Chaito. Ah, Chao. cierto. Chao.